cosas. Uno, filtrar, calentar y o humidificar el aire. Esas tres funciones cumple la porción conductora: filtrar, calentar, humidificar el aire que ingresa. La porción calentar es calentar. La porción respiratoria es donde ocurre hematosis. Entonces vemos acá la imagen. Acá vemos la cavidad nasal, vemos la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y por último están los alveolos. Entonces, acá vemos que la porción conductora va de la nariz hasta la laringe, de la tráquea hasta los bronquiolos terminales. ¿Desde dónde? O sea que hasta dónde es porción conductora. ¿Hasta dónde es? Hasta los bronquiolos terminales. Bronquiolos. No es lo mismo bronquio que bronquiolo. Bronquiolo es un conducto de menor tamaño. Bronquiolos terminales. Para que sepan, tenemos tres bronquiolos. Tres tipos de bronquiolo. Bronquiolo muscular, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. Tres tipos. Esta parte del bronquiolo no vamos a dar todavía. Esto va a ser para la próxima clase. Pero lo que yo quiero hacerle entender es que la porción conductora es desde la nariz hasta el bronquiolo terminal. Hasta ahí es porción conductora. En la teoría también eso ya cuenta. Entonces, la porción conductora del aparato respiratorio se extiende hasta, y ahí puede aparecer las opciones, ¿verdad? Entonces, hasta bronquiolo terminal. Y a partir del bronquiolo respiratorio en adelante es porción respiratoria. Entonces, a partir del bronquiolo respiratorio en adelante es porción respiratoria. A partir de ahí ya ocurre hematosis. El límite, acá vemos la tráquea, los bronquios principales, los bronquios segmentarios. Esta es una anatomía. Tráquea, bronquios y bronquios segmentarios. Esta estructura que estoy mostrando acá en la anatomía, ustedes pueden ver todavía. Se puede ver, macroscópicamente es visible. Sin embargo, agarramos esto, que es el bronquiolo segmentario, y aumentamos. A partir del bronquiolo terminal son estructuras microscópicas. O sea que yo no voy a poder ver simple vista. Capaz puede haber como un tubo fino, pero no voy a poder decir qué tipo de bronquiolo es. Tengo que ver microscópicamente para poder decir, este es bronquiolo terminal, este es bronquiolo respiratorio y este es alveolo. ¿Entienden? El resto sí se ve macroscópicamente. Hoy nos vamos a detener hasta aquí. Todo esto que queda para abajo vamos a dar la siguiente clase. Todo esto. ¿Entienden? Entonces van a dar ya la teoría y ya vamos a dar después la práctica. Entonces tenemos que iniciar desde la cavidad nasal hasta la tráquea. A eso es nuestra clase de hoy. Entonces, la cavidad nasal no es tan bonichiña así como vemos ahora. Teóricamente tiene sus divisiones. Y tenemos que dividir en tres regiones. Una región anterior, una región posterior y una región superior. La región anterior recibe el nombre de vestíbulo. La región posterior recibe el nombre de cavidad nasal propiamente dicha. Y la parte superior corresponde al segmento olfatorio. A anterior leva qual nome, doutor? Vestíbulo. Graças.
La porción posterior, cavidad nasal propiamente dicha, y el segmento superior que vemos acá sería el segmento olfatorio. ¿Por qué es importante diferenciar estos tres tipos de regiones en la cavidad nasal? Porque vamos a ver que en el vestíbulo tiene un tipo de epitelio, en la cavidad nasal hay otro tipo de epitelio y en el segmento olfatorio otro tipo. ¿Está bien? ¿Qué epitelio recubre? O sea, ¿cómo está compuesto? ¿Qué tipo de epitelio es la piel? Piel. Cuando dieron epitelio. Plano estratificado. Plano, estratificado, queratinizado. Muy bien. Este orificio que está acá, donde sale moco a veces, este orificio, ¿cómo se llama? Siempre está en la cara, pero no sabemos cómo se llama ahora. Narina. Este orificio se llama narina. Y este orificio que comunica la cavidad nasal con la faringe, ¿cómo se llama? No, una cavidad. Se llama coana. La narina comunica exterior con cavidad nasal y la coana comunica cavidad nasal con faringe. ¿Entienden? Esa es la anatomía. ¿Por qué les explico esto? Porque la piel, esto aplica para todos los orificios naturales del cuerpo. ¿Cuáles son los orificios naturales del cuerpo? Nariz, cavidad bucal, cavidad anal, oído. ¿Verdad? Entonces, todos esos orificios naturales del cuerpo, la piel que recubre, supongamos acá la piel de la nariz, recubre toda la nariz y ese epitelio se introduce por la narina y continúa hacia el vestíbulo. Entonces, ¿qué epitelio va a tener el vestíbulo? Si la piel, ¿qué tipo de epitelio era? Epitelio plano estratificado y queratinizado. Y ese mismo epitelio ingresa por la narina y continúa hacia la cavidad nasal, pero pierde su queratina. Entonces, el epitelio del vestíbulo es plano, estratificado, no queratinizado. ¿Está bien? Por ejemplo, en el oído también. La piel del oído es plano estratificado con queratina y cuando se introduce pierde la queratina, pero sigue siendo plano estratificado. Bueno, después nos dirigimos a la segunda porción, que es la cavidad nasal propiamente dicha. En esta región tenemos el verdadero epitelio del aparato respiratorio. El epitelio más abundante del aparato respiratorio. ¿Recuerdan cuando dieron el epitelio que había un epitelio que tenía un nombre largo, extenso? ¿Quién lembra? Epitelio cilíndrico. Simples pseudoestratificado. Pseudo estratificado. ¿Después? Ciliado con células caliciformes. Ese es el famoso epitelio respiratorio. Si ustedes hablan epitelio respiratorio, es lo mismo que estén diciendo epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes. Entonces, el epitelio de la cavidad nasal propiamente dicha es cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado con células caliciformes, o también llamado epitelio respiratorio. El segmento olfatorio realmente es también epitelio cilíndrico, pseudoestratificado. Pero esta porción mide aproximadamente 10 centímetros cuadrados de superficie, bien pequeño. ¿Para qué sirve este segmento? Para percibir qué cosa es el pororó que estamos oliendo ahí, esa pipoca. Entonces, los olores, el segmento olfatorio sirve para eso y se encuentra en el techo de la cavidad nasal. ¿Entienden? El epitelio sigue siendo cilíndrico pseudoestratificado, pero no le podemos llamar cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. ¿Por qué? Porque ahí no presenta células caliciformes. ¿Entienden? Entonces queda en un epitelio pseudoestratificado. ¿Y qué también vamos a encontrar en el epitelio olfatorio? Voy a tratar de dibujar acá. El epitelio es pseudoestratificado
¿verdad? Y en su interior tiene células en cepillo, que no son células ciliadas, se llaman células en cepillo. Y vemos que no tiene célula caliciforme, pero tiene en su interior una célula importante, que es una neurona. Se llama neurona bipolar. ¿Qué significa cuando una neurona es bipolar? Que tiene dos prolongaciones en ambos polos. ¿Para qué tenemos una neurona en el epitelio olfatorio? Para que el olor que llega a la cavidad nasal sea recogido por esta terminación, procesado en el núcleo y enviado al cerebro. ¿Entienden? Por eso el epitelio del segmento olfatorio no es igual al epitelio de la cavidad nasal. Es un epitelio especializado en la percepción de olores, del shade. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero que recuerden es que este epitelio no tiene células. ¿Y qué tiene? Neuronas. Entonces, si yo le pongo una imagen acá del epitelio respiratorio y una imagen acá del epitelio olfatorio, no hay forma que ustedes identifiquen cuál es cuál. No existe forma. Porque el epitelio es tan idéntico que en la microscopía no da para diferenciar. Pero hay algo que el epitelio respiratorio no tiene, pero el epitelio olfatorio tiene. Como en el epitelio olfatorio tenemos neuronas, por debajo del epitelio vamos a encontrar nervios. Otra cosa, como que en el epitelio olfatorio no tenemos células caliciformes, en debajo del epitelio va a tener, ¿qué cosa? Glándulas. Las glándulas se llaman glándulas de Bowman. Glándulas de Bowman. No confundamos cláusula de Bowman. Glándula de Bowman. Es un mismo cara más otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está falando tu profesor? ¿Qué es lo que ele fala? Está muy difícil todo. He dado la razón acá. Con una imagen, siempre digo yo, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces vamos a ir directamente a esta imagen. Dijimos que el epitelio olfatorio no tenía que célula caliciforme. Tenía qué cosa? Neuronas bipolares. Y dijimos también que el epitelio olfatorio del respiratorio es imposible diferenciar, ¿verdad? Y la única forma de diferenciar es viendo nervios y qué cosa? Glándulas. Entonces, yo veo acá una imagen. Este es el tejido óseo de la nariz. Este es hueso compacto. Veo acá el epitelio y veo el tejido conjuntivo que está por debajo del epitelio. Y ustedes ven por debajo. ¿Qué les llama la atención en toda esta estructura? Miren solo el epitelio. ¿Ustedes creen que hay alguna diferencia notoria? Supongamos que cortemos todo esto y solo dejemos el epitelio. ¿Ustedes me podrán decir dónde es olfatorio y dónde es respiratorio? No hay forma, ¿verdad? Hasta la diferencia que puede haber es que uno es más grueso, la espesura es mayor, pero no hay diferencia neta, ¿verdad? Pero ¿qué yo veo acá? Acá, y de repente hasta acá no hay eso. ¿Ven? Acá yo no veo ninguna estructura parecida a esta, ni veo estructura parecida a esta. Entonces este es un nervio, que son prolongaciones de la neurona, y este es la glándula de Bowman. Entonces, con seguridad yo sé que esta es la porción olfatoria y esta es la porción respiratoria. ¿Está bien? Entonces acá el epitelio es epitelio cilíndrico, pseudo-estratificado, ciliados con célula caliciforme. Pero acá el epitelio es epitelio cilíndrico, pseudo-estratificado. ¿Entienden? No hay célula caliciforme
Lo que en realidad hay son células en cepillo, no células ciliadas, y tenemos en su lámina propia tejido conjuntivo más nervios y ganglios. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a ser la pregunta en el examen? Voy a poner una letra A así, voy a poner letra A aquí, letra B aquí, letra C aquí y letra D aquí. Con respecto a la mucosa nasal, la letra D corresponde a, ¿qué va a ser la opción? Es la forma del examen. A, epitelio olfatorio. B, epitelio respiratorio. C, nervio. D, glándula de Bowman. Y E, vestíbulo. Entonces, ¿cuál van a marcar? Ven, ahí se confunde. Miren, con respecto a la mucosa nasal, la letra D corresponde, a epitelio olfatorio, B, epitelio respiratorio, C, nervio, D, glándula de Bowman y E, vestíbulo. Letra D. Entonces solo van a marcar la respuesta correcta. ¿Entienden? A fala do epitélio olfatório, né? Sí. Aí, como seria, caso fosse para ser a resposta fosse a letra A, qual seria a pergunta? No, yo le puedo poner nomás otra pregunta. Con respecto a la letra B, le puedo preguntar así: señalada en la imagen, ¿corresponde a epitelio respiratorio? É tipo se não tivesse controle de boca, entendeu? Aí, como é que seria uma pergunta referente à letra D? No tem controle de boca? No, y eso ya va a ser de mi creatividad del previo al examen, ¿verdad? Yo dependiendo de la imagen, no, es para memorizar lo que vos falás aquí. Tengo muchas imágenes, ¿verdad? Sí. Letra C é como se fosse conduto de rápidos. No, el hueso está acá. Letra C es nervio. El nervio. Estas son células de Schwann, van a dar el sistema nervioso cuando llegue. Conduto de rápidos no semestre passado. Este es el semestre pasado, por eso no pregunto. Doutor, o epitélio olfatório ele é ciliado também. No. Entendeu? Cilíndrico solo ratificado. Ou seja, ele não tem. Ese es el hueso. Ese es el primer semestre. Este es un ejemplo nomás de cómo va a ser la prueba. Porque saben que ya hablé con el doctor Freddy y resulta lo siguiente: las pruebas parciales van a ser proyectadas, ¿verdad? La final creo que también va a ser así, al menos yo voy a preparar así, ¿verdad? Él tiene 2 grupos a su cargo, yo tengo el resto de los grupos de la sección del segundo semestre, todo el resto es mi grupo. O sea que todos los semestres van a estar rindiendo conmigo de esta forma, con la imagen más la... Pero aquel que no aproveche el semestre, vamos a hacer la prueba en el laboratorio, recuperatorio, con microscopio. ¿Entienden? Así es que depende de ustedes que aprovechen el semestre, porque el microscopio ya sabe que es fluido, ¿verdad? Entonces es mejor que aprovechen, por eso... Aquele espaço ali no olfatório. O que é? Tipo Dá uma ruptura. Esa es cuando el preparamos la lámina, es un tejido quebra, Ah, tá. así que ese espacio, mas no es nada. Essas estruturas redondas mais escuras são o quê? Ese es vaso sanguíneo, son vasos. ¿Sí? Está lleno de hemácia. Pero eso es común, ¿ves? En todo el sangre hay en todas partes, porque tiene que irrigar. Arteríolas, capilares?
No, en realidad no son venas, la pared es delgada. Son venas. Bueno, eso con respecto al epitelio olfatorio y con el respecto al epitelio respiratorio. Vestíbulo no voy a marcar porque es una región, ¿verdad? Pero tienen que saber la teoría, que el epitelio ahí es plano, estratificado, no queratinizado. Ahora laringe. Tenemos que estudiar la epiglotis, tenemos que estudiar toda esta estructura que vemos acá. En anatomía van a hablar de la laringe y le van a llamar a esta estructura que está arriba, se van a llamar cuerda vocal falsa. Y a esta, cuerda vocal verdadera. Pero en histología no lo vamos a llamar así. En histología le vamos a llamar pliegue. Pliegue vestibular. Y pliegue vocal. Esto es anatomía, esto es histología. La falsa es vestibular y la Sí, verdadera es vocal. la cuerda vocal falsa es vestibular y la cuerda vocal verdadera es pliegue vocal. Atiendan, esto tienen que nombrar así. Porque no voy a considerar si ponen cuerda vocal falsa o cuerda vocal verdadera. Porque eso es en anatomía. En histología le llamamos pliegue vestibular y pliegue vocal. Bueno, primeramente vamos a hablar de la epiglotis, después vamos a descender a esta parte. Bueno, la epiglotis generalmente es una región medio complicada de entender. Sí. Con respecto a la histología, en la anatomía no. Pero, vemos acá el cartílago de la epiglotis. ¿Qué función cumple la epiglotis? ¿Quién sabe? Pensar. Él indica ahí y cuando el alimento pasa, tiene que pasar al esófago, no a la laringe. Porque si pasa a la laringe, ¿qué acontece? ¿Verdad? Entonces, cuando está por tragar el alimento, la epiglotis hace esto y cierra la laringe. Entonces el alimento va al esófago. ¿Está bien? Pero lo que importa en histología es, yo les dije que todo orificio natural del cuerpo continúa con el epitelio de la piel. Acá estamos en la boca. ¿Qué epitelio entonces va a tener la boca? Plano, estratificado, no queratinizado. Entonces toda esa parte, acá es, la piel es plano, estratificado, queratinizado. Pero la boca ya es no queratinizado. El epitelio de la lengua sigue siendo plano, estratificado, queratinizado. Sigan de acá y ven que esa mucosa, ese epitelio que recubre la lengua, sube por la cara anterior de la epiglotis. ¿Verdad? La epiglotis es así. Entonces viene la lengua y el epitelio que recubría la lengua sube por su cara anterior, como vemos acá en la imagen. Y el epitelio de la laringe, ¿qué epitelio era? ¿Ah? Yo le dije que el aparato respiratorio tenía un epitelio propio. Epitelio cilíndrico, pseudo, estratificado, ciliado, con célula que ya no quiero escribir, muy lejos, muy largo. Pero también se llama epitelio respiratorio. Entonces, esta parte anterior está cubierto por el epitelio que viene de la lengua, que es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Pero por la parte posterior que vemos acá, ya está cubierto por el epitelio respiratorio. Entonces, en esta región ya es epitelio respiratorio, ese nombre tan largo. Entonces, el cartílago que está entre ellos es cartílago elástico y amino o fibroso. ¿Ah? Elástico, cartílago elástico. Entonces, en la microscopía, si yo veo un corte de esto, tengo que ver dos epitelios en su pared.
En la pared anterior tengo que ver epitelio plano estratificado no queratinizado y en su pared posterior epitelio respiratorio. Vamos a tratar de ver eso ahora. Acá. Entonces vemos, la epiglotis tiene que estar así, pero acá en la imagen está así, ¿entienden? Significa que la lengua va a estar aquí y acá va a estar la laringe. Entonces veo que la lengua continúa su epitelio por la cara anterior de la epiglotis. ¿Qué epitelio es? Plano. Y acá ven la espesura, comparando con la espesura de este. Entonces acá el epitelio es plano, estratificado, no queratinizado, pero acá epitelio respiratorio. Y el cartílago es cartílago elástico. Entonces la pregunta A, B, C. ¿Bien? Siempre ese esquema. A corresponde a un epitelio escamoso, ¿verdadero o falso? La letra A corresponde a un epitelio escamoso, ¿verdadero o falso? Verdadeiro, só que é estratificado. Não... ¿Quién dice que es verdadero y quién dice que es falso? Que alce la mano verdadero. ¿Falso? Verdadeiro, porque o plano. ¿Y el resto? Não sabe. Voy a ponerla bien, muy gracias. Muchas gracias, voy a ponerla bien. Escamoso é negócio de plano. Escamoso é negócio de plano. Por eso, el epitelio plano estratificado se denomina epitelio escamoso, también se llama epitelio pavimentoso. Entonces son sinónimos. ¿Bien? O puede ser A, B y C. La letra C corresponde a un epitelio escamoso. La letra B corresponde al cartílago hialino. Falso. La letra A corresponde a un epitelio respiratorio. Falso. La letra C corresponde a un epitelio respiratorio. ¿Ven? O pueden ser múltiples choice. Y también les puedo preguntar, esto va a ser en forma de pregunta. Por eso memoricen esta imagen. Diagnóstico de órganos. Si yo pregunto diagnóstico de órganos, voy a poner así. ¿Qué van a responder? Epiglotis. Epiglotis. ¿Eh? Qual o nome? Epiglotis. Diagnóstico. De X significa diagnóstico. De órgano. Y órgano. Sí, ¿y así? Ahí vemos. Ven el epitelio escamoso o plano estratificado no queratinizado, bien grueso, comparando con el epitelio respiratorio. Entonces acá vemos plano estratificado no queratinizado, epitelio respiratorio y cartílago Elástico. ¿Por qué cartílago elástico este? Fibras elásticas. Porque esa zona cosa y corcosa que vemos al lado de las células son fibras elásticas. Aumentamos la imagen, vemos el epitelio plano estratificado no queratinizado. Aumentamos la imagen y vemos epitelio cilíndrico pseudo estratificado ciliado con células caliciformes. Entonces, ya saben, epiglotis. Ahí vemos las fibras elásticas de color rosa. Por eso es cartílago elástico. Y ahora vamos a volver a esto. Ya dimos epiglotis, ya saben ya. Ahora vamos a descender un poquito. Ahora vamos a estudiar cómo se llama en histología. ¿Cómo se llama esto? Pliegue vestibular. ¿Y esto? Pliegue vocal. Y hay un espacio entre ellos. Este espacio que vemos acá se llama ventrículo.
ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. Y esto se ve en la microscopía. Se ve. ¿Para qué sirve esta región de las cuerdas o de los pliegues? Sirve para que podamos hablar. El aire ingresa por acá y el pliegue vocal se tensa. Entonces el flujo de aire hace vibrar los pliegues. Y de esta manera podemos hablar. Entonces vamos a ver. El de arriba es de aquí puedo ver. Lo de arriba son pliegue vestibular. ¿Y qué tiene? Tiene glándulas. Tiene glándulas. Anoten, tiene glándulas. Y el de abajo es el pliegue vocal. Tiene músculo. ¿Bien? En la parte anterior tiene un tejido conjuntivo que realmente es un ligamento. Se llama ligamento vocal. Y el músculo se llama músculo vocal. Y en general se llama pliegue vocal. Todo vocal. ¿Entiendes? Pero tienen que recordarse del nombre, no del sobrenombre, no. Ligamento vocal, músculo vocal y pliegue vocal. Então, ligamento vocal, doutor? Aí. Esta parte. ¿Ves que el ligamento en el corte? El ligamento anatómicamente vemos como un filo, como un fio, ¿verdad? Pero en histología vamos a cortar y solo vemos tejido conjuntivo. Todos los tejidos conjuntivos, o sea, todos los ligamentos están formados por tejido conjuntivo. Pero acá es la ubicación del ligamento vocal. Entonces, cuando yo veo glándulas y está arriba, se denomina pliegue vestibular. Si yo veo músculo, estoy viendo el pliegue vocal. Y el espacio que está entre ellos dos, ¿cómo se llama? Ventrículo laríngeo. Ventrículo laríngeo. Y para complicar un poquito más la situación, estos dos pliegues tienen epitelio diferente. El epitelio que recubre al pliegue vestibular es epitelio respiratorio. Y el epitelio que recubre al pliegue vocal es epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Está bien? Entonces, el pliegue vestibular, ¿qué epitelio tiene? ¿Y el pliegue vocal? Y esta imagen me gustó mucho. Esta que voy a mostrar ahora. Con esta imagen yo puedo decir cuál es pliegue vestibular y cuál es pliegue vocal. El de arriba, ¿qué es? ¿Por qué? Porque tiene el epitelio que es cilíndrico, pseudoestratificado, sellado, entonces pliegue vestibular. ¿Y el pliegue vocal que tenía? Plano, estratificado, no. Entonces esta imagen es suficiente para preguntar. Voy a poner una letra A y letra B. La imagen de arriba, que corresponde a la letra A, corresponde al pliegue vestibular, para completar. O lo contrario. No es difícil. Y vemos acá, pliegue. Este. Laríngeo. Respiratório. Músculo vocal. Acá tienen muchas preguntas. A, B, C, D, E. Muchas preguntas. Esto
Entonces tienen que dominar todo. Tienen que dominar todo. Acá también, F. Entonces, toda la estructura tiene que dominar. Diagnósticos de estructura. ¿Qué van a responder? Ligamento vocal. Y si pongo acá, músculo vocal. A gente tá esperando ali na outra sala com um monte de gente. E ninguém avisou nada. Nadie avisó. Mas na hora. Na hora é uma hora. Tô vendo a cena ali. Entonces yo meto la imagen y veo qué cosa, qué tipo de epitelio es. Desde el músculo, entonces el pliegue. O sea que con esta imagen yo puedo preguntar de qué pliegue se trata. La imagen corresponde a epiglotis, B, tráquea, C, pliegue vestibular, D, pliegue vocal. Letra D, pliegue vocal. ¿Por qué? Porque es suficiente que yo vea músculos y veo también el epitelio blando certificado. Y esta parte sería el ligamento vocal, tejido conjuntivo. ¿Qué tipo de músculo es? No, pero ¿qué tipo de músculo es? Liso, esquelético, cardíaco, estriado, esquelético. Eu fiz umas pegadinhas para mí mismo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Por los núcleos. ¿En dónde? En la periferia. Núcleo en la periferia es músculo esquelético. Entonces este músculo es voluntario. Por eso podemos hablar. Nosotros contraemos voluntariamente nuestro músculo vocal, pero medio inconsciente, ¿verdad? Porque yo no te das cuenta cuando contraes. Porque habla mucho. Es que habla mucho más ahí. Entonces, músculo vocal. Eso también se puede preguntar diagnóstico de estructura. Así. ¿Va a poner? Fundido. Entonces, músculo vocal. ¿La pregunta? Sí. Y por último nos sobra la tráquea. Por eso dividimos en dos porciones el aparato respiratorio. Desde cavidad nasal hasta tráquea. Y desde tráquea vamos a empezar bronquio hasta el alveolo. Esa será la próxima clase, la próxima semana. La tráquea. La tráquea, ¿cómo dice la Target sobre la tráquea? Anatomía, vamos a hablar un poco de anatomía. ¿Qué dice el Target por la tráquea? Un solo grupo hasta ahora me dijo. Una sola sección. ¿Cómo dice el libro? Yo me recuerdo textualmente cómo dice el párrafo donde empieza tráquea. La tráquea es un tubo semirrígido, fibro, músculo cartilaginoso, formado por 16 a 20 cartílagos en forma de C o anillo incompleto. Así dice, ¿verdad? Desse jeito. El taller. Entonces, fibro, ¿por qué fibro? Porque tiene tejido conjuntivo. Cartilaginoso, porque tiene cartílago. Y musculoso, porque tiene músculo. Y tiene 16 a 20 cartílagos en forma de C. Letra C. ¿No es? Para mí que ustedes hablan C también. Sí. Para la letra Z. Sí. Para esa vocês falam C. Não, esse é Z. C. C como. Zeta é Z. Como abelha. Z. ¿no? É. Nosotros Z le decimos. Não. ¿Y ese? C. Ah, C. Letra C. Esta letra C
Forma de letra C o anillo incompleto. Así dice. Anillo incompleto. Entonces, ¿qué es lo que importa de... Eso es anatomía, ¿verdad? ¿Qué es lo que importa determinar? La tráquea tiene 4 capas. Tiene una mucosa, una submucosa, cartílago y adventicio. 4 capas. Mucosa, submucosa, cartílago y adventicio. ¿Bien? Entonces yo veo, aumentado la imagen, veo el epitelio. ¿Cuál es el epitelio que corresponde al aparato respiratorio? ¿No? Cilíndrico, dedo rectificado, ciliado, célula caliciforme. Entonces el epitelio, cuando yo me refiero a mucosa, ustedes van a, cuando lean cualquier tipo de órgano o sistema, van a escuchar la palabra mucosa. Cuando se refiere a mucosa, no se está refiriendo solamente al epitelio, se está refiriendo al epitelio más el tejido conjuntivo que está por debajo. Y generalmente dijimos, o dijeron cuando dieron el conjuntivo, que todo tejido conjuntivo que se encuentra por debajo del epitelio es tejido conjuntivo laxo. Entonces, de acá hasta acá, acá es mucosa. Ven como acá el tejido conjuntivo es más oscuro. De repente se vuelve más pálido. ¿Por qué? Porque acá ya empieza el tejido conjuntivo denso y regular de la submucosa. Entonces todo esto es submucosa. Hay tejido conjuntivo y glándulas en la submucosa. Y después vemos el cartílago, que es ¿de qué tipo? ¿Ah? Cartílago y alino, ¿ven? No hay fibras de color rosa entre ellos. Es homogéneo. ¿Verdad? Y por último tenemos la adventicia, que está formado por tejido conjuntivo denso y regular. Entonces ya saben, A, B, C y D. ¿Verdad? Y de ahí pueden salir muchas preguntas. Puede ser una pregunta. Yo puedo hacer práctico teórico también. La pregunta. Mostrar una imagen, marcar la imagen y preguntar con respecto a la mucosa, con respecto a la letra A, corresponde a. Corresponde a un epitelio cilíndrico pseudo-estratificado más tejido conjuntivo laxo, o epitelio cilíndrico pseudo-estratificado más tejido conjuntivo denso y regular. ¿Entienden? Sí. Puede ser práctico teórico. Entonces tienen que dominar la teoría y aplicar en la práctica. Vemos después el epitelio. ¿Qué dijimos que es el epitelio? El cilíndrico, pseudo-estratificado, ciliado, con células caliciformes. Esta imagen me gusta mucho porque yo veo una estructura acá que sobresale. No sé si llegan a ver esta línea que está acá. ¿Qué sería eso? La membrana basal. ¿Ustedes me creen que yo puedo tener una imagen similar a esta, pero que no es tráquea, que es bronquio? Yo puedo tener, si yo tengo una tráquea, para hacer un tejido, se corta acá y se hace la lámina, ¿verdad? Y si yo corto acá, voy a ver casi similar a esto también. Capaz el tamaño sea la diferencia, pero en la microscopía yo no puedo decir quién es más grande, ¿verdad? Si vos tenés una imagen, vos no vas a decir, ese es más pequeño. No puede, ¿verdad? Entonces, esa va a ser una pregunta de examen, no te nomás lo oyen. Voy a poner la misma imagen, pero voy a poner una estructura que determina quién es tráquea y quién es bronquio. ¿Ven esto? Si ustedes están viendo una lámina de tráquea, la membrana basal es gruesa. Y si ven bronquio, prácticamente no tiene membrana basal. Tiene una membrana basal tan delgada que no se ve. ¿Está bien?
Entonces este yo estoy con seguridad hablando de tráquea, porque yo veo bien su membrana basal. Vamos a ver si aprendieron. Este es tráquea o es bronquio, porque saben que el epitelio de la tráquea es el mismo epitelio del bronquio. Acá tenemos el epitelio cilíndrico, pseudo retificado, ciliado con células caliciformes. Este mismo epitelio se encuentra en el bronquio. Pero ¿cómo yo voy a saber si este es tráquea o es bronquio? Membrana basal gruesa. Membrana basal gruesa, entonces con seguridad es tráquea. ¿Entienden? Si hubiera sido solamente una línea fina de tejido conjuntivo, iba a ser bronquio. Entonces me voy a esperar en buscar una lámina parecida a esto. Voy a ponerlo para que en la prueba. Y llegamos hasta acá entonces. Bronquio. Esta sería la segunda parte que vamos a dar la próxima hora. ¿Está bien? Sí. Hoy solamente vamos a dar práctica en la slide, porque tenemos 2 láminas allá en el laboratorio sobre aparato respiratorio. Sí.